Calígula comenzó su reinado como el emperador más querido de Roma, pero pronto se convirtió en un monstruo depravado. En solo 4 años, 37 a 41 después de Cristo, su locura desató un reino de terror marcado por asesinatos, incesto, torturas y un insaciable apetito por el placer. Se creía un dios, ordenaba sacrificios humanos en su honor y humillaba a senadores mientras veneraba a su caballo Incitatus. Sus deseos eran tan enfermizos como su mente. Yacía con sus hermanas Drusila, Agripina y Libila, obligaba a las esposas de los nobles a prostituirse y disfrutaba de actos de violencia erótica. Su sadismo no tenía límites. Mandó abrir el vientre de su esposa embarazada y asesinó a su propio hijo antes de nacer. Finalmente, la guardia pretoriana, harta de su locura, lo apuñaló más de 30 veces, destruyendo su cuerpo, pero no su leyenda. Su sombra sigue acechando la historia, como el reflejo de un poder sin control convertido en pesadilla. Los muros de la isla de Capri estaban cargados de silencios. No los silencios tranquilos de la meditación o el descanso, sino aquellos pesados y amenazantes, donde la muerte podía esconderse en cada sombra. Aquí, entre pasillos húmedos y oscuros, el joven Calígula aprendió a sobrevivir. Desde niño, su vida había sido una lección de sangre. Su padre, el legendario Germánico, había sido envenenado por órdenes del emperador Tiberio. Su madre Agripina había muerto en el exilio, y sus hermanos habían sido ejecutados o enviados al olvido. Él, el único sobreviviente, fue llevado a Capri, donde Tiberio lo educó en el arte del poder y la perversión. En aquella isla, los días eran largos y las noches interminables, marcadas por banquetes de excesos, castigos atroces y juegos depravados que solo aquellos en la cima podían permitirse. Calígula aprendió una lección fundamental. El poder no era para los débiles. Cuando el anciano emperador enfermó, los murmullos de Roma viajaron como veneno entre los muros del palacio imperial. La muerte de Tiberio se acercaba, y con ella, la oportunidad de Calígula. ¿Esperaría pacientemente a que el viejo muriera en su lecho? Number demasiado lento, demasiado arriesgado. Dicen que en la madrugada del 16 de marzo del año 37 después de Cristo, Tiberio jadeaba en su lecho, luchando por respirar, su rostro pálido y cubierto de sudor. Cuando finalmente perdió el conocimiento, su médico y su más cercano confidente pensaron que había muerto. Se hicieron preparativos. El imperio debía ser informado. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. Tiberio despertó. El viejo emperador abrió los ojos apenas un parpadeo, suficiente para que su voz se elevara como un eco de advertencia. Sus asistentes, aterrados, se miraron entre sí. No podía ser. No ahora. Calígula se acercó a la cama, su mirada fría, vacía de compasión. Se inclinó y, sin dudarlo, colocó una almohada sobre el rostro del emperador agonizante. Tiberio forcejeó. Sus manos se alzaron por un instante, débiles y desesperadas, pero la juventud y la ambición fueron más fuertes que la senilidad. Pocos segundos después, el cuerpo dejó de moverse. El silencio regresó a Capri. El camino al trono estaba despejado. El anuncio de la muerte de Tiberio no generó lágrimas en las calles. Roma había soportado su gobierno de represión y miedo por demasiado tiempo. Ahora llegaba un nuevo emperador, uno joven, carismático, el hijo de Germánico, el hombre que el pueblo adoraba. Cuando Calígula hizo su entrada triunfal en la ciudad, fue recibido con gritos de júbilo. La plebe se reunía en las calles para verlo, lanzaban pétalos a su paso, entonaban canciones de gloria. Lo comparaban con los antiguos dioses. Era bello, elegante, con la seguridad de alguien nacido para la grandeza.
Pero lo que nadie sabía aún es que bajo esa máscara de amabilidad ya existía el monstruo. Los primeros meses de su reinado fueron casi perfectos. Indultó a prisioneros, organizó espectáculos en el Coliseo, entregó donaciones a los ciudadanos y restableció festivales en honor a Júpiter. El Senado lo aclamó como un gobernante justo y generoso. Roma lo amó. Sin embargo, un día todo cambió. A finales del año 37 después de Cristo, algo ocurrió. Una fiebre alta lo postró en cama durante días. Los médicos imperiales temieron por su vida. Los sacerdotes realizaron sacrificios. La ciudad se llenó de oraciones. Pero entonces, cuando la enfermedad parecía a punto de llevárselo, ocurrió un milagro. Calígula despertó. Sin embargo, no era el mismo. Los primeros signos de su transformación fueron sutiles. Al principio su mirada se tornó más intensa, sus discursos más erráticos, su risa más frecuente e inquietante. Luego comenzaron los cambios drásticos. Ejecuciones sin motivo, órdenes absurdas, noches interminables de placeres violentos. La máscara de amabilidad se resquebrajó. Su primera víctima fue Marco Junio Silano, un senador que había sido su aliado más fiel. Una mañana, sin previo aviso, los guardias imperiales lo sacaron de su casa y lo llevaron a los calabozos. Su crimen, nadie lo sabía, ni siquiera él mismo. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el foro, degollado. Nadie se atrevió a preguntar. Roma, que antes había celebrado su llegada, empezó a susurrar. El rumor se extendió como una sombra. El emperador estaba enloqueciendo. El 1 de enero del año 38, Calígula entró al Senado con una túnica dorada y un laurel en la cabeza. Caminó entre los senadores con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Se detuvo en el centro y levantó la voz. Hoy, Roma será testigo de mi poder. Nadie entendió hasta que los guardias trajeron a un hombre encadenado, un noble acusado de conspirar contra el emperador. Calígula se sentó en su trono y observó con placer, mientras los verdugos lo degollaban frente a los atónitos senadores. Cuando la sangre empapó el mármol del Senado, el emperador rió. Si un dios no recibe sacrificios, ¿cómo puede demostrar su poder? Aquella fue la primera de muchas muertes. Ese día, Roma comprendió que su nuevo emperador no era un gobernante, sino un dios demente con sed de sangre. La Roma de Calígula se había convertido en un escenario de excesos y miedo. Aquella ciudad gloriosa que una vez había sido el centro del mundo, ahora era el patio de juegos de un emperador cuya mente se hundía cada vez más en la locura. El poder absoluto lo había convertido en algo más que un tirano. Era un dios en su propia visión deformada de la realidad. No había ley más allá de su voluntad, ni límite que su imaginación enferma no pudiera traspasar. Los primeros signos de su degeneración comenzaron a hacerse evidentes en la intimidad de su palacio. Las noches se llenaron de festines interminables, orgías desenfrenadas y espectáculos de sangre que desafiaban cualquier noción de humanidad. En los salones de mármol del Palacio Imperial, los senadores, los nobles y hasta sus propios familiares se convirtieron en peones de un juego macabro que solo él comprendía. El Palacio Imperial dejó de ser un centro de gobierno para convertirse en una cueva de excesos y tortura. Los pasillos resonaban con la música de liras y flautas. Los salones se impregnaban del aroma de perfumes exóticos y carnes asadas, y las sombras de la noche cubrían las aberraciones que allí ocurrían. Servidores traían bandejas repletas de comida, mientras esclavos desnudos eran obligados a entretener a los invitados con danzas y actos degradantes. Los senadores, al principio horrorizados, pronto entendieron que o participaban en los juegos del emperador o terminaban en los calabozos de la colina palatina.
Nadie se atrevía a protestar cuando Calígula tomaba a las esposas de los senadores y las obligaba a yacer con él en su propia mesa de banquete. Nadie levantaba la voz cuando seleccionaba a cualquiera que le pareciera atractivo, sin importar el género, y lo arrastraba a sus aposentos como si fuera un objeto más de su colección. Pero el placer nunca era suficiente. Pronto el emperador se aburrió de los placeres comunes y buscó nuevas formas de divertirse. Comenzó a ordenar torturas en sus banquetes, obligándose a los invitados a presenciar la lenta agonía de esclavos y prisioneros. Cuando la sangre brotaba, Calígula reía. Cuando los gritos llenaban la sala, brindaba en honor a los dioses. Desde su infancia, Calígula había crecido en un ambiente en el que la traición era la norma, y el amor era una ilusión peligrosa. La única conexión genuina que tuvo en su vida fue con sus hermanas, Drusila, Agripina y Libila. Entre ellas, Drusila era su favorita, la única persona en quien parecía confiar completamente. Pero el amor de Calígula no era el amor de un hermano, era algo más oscuro, más enfermizo. Desde que tomó el trono, trató a Drusila como si fuera su esposa, ignorando todas las normas de la moral romana. Se presentaban juntos en público, compartían el lecho imperial y susurros de incesto recorrían el palacio. Cuando Drusila quedó embarazada, los rumores se intensificaron. Algunos decían que Calígula planeaba convertirla en su única emperatriz y que el niño que llevaba en su vientre sería su heredero divino. Pero antes de que el escándalo pudiera explotar, ocurrió lo impensable. Drusila enfermó repentinamente. Fiebres altas, delirios y un sudor frío que la consumió en cuestión de días. Calígula ordenó que los mejores médicos de Roma acudieran, pero fue en vano. La mujer que había sido su única conexión con el mundo real murió en sus brazos, dejando al emperador en un estado de furia y desesperación. Se dice que Calígula enloqueció por completo tras su muerte. Se encerró en su palacio, negándose a comer o beber. Pasaba horas junto al cadáver de Drusila, acariciando su cabello, susurrando palabras que nadie más entendía. Algunos aseguraron que dormía junto a su cuerpo, incapaz de aceptar su partida. Cuando finalmente emergió de su encierro, Roma tembló. El emperador decretó que su hermana no era solo una mortal, sino una diosa. Ordenó que su imagen fuera venerada en los templos, que sacerdotes realizaran sacrificios en su honor y que todos los ciudadanos la adoraran como la nueva Venus. Cualquiera que se negara a rendirle culto era ejecutado sin piedad. Ese fue el punto de quiebre. La última parte de su humanidad había muerto con Drusila. Lo que quedaba ahora era un dios demente, cuyo único propósito era satisfacer sus propios deseos, sin importar cuánta sangre se derramara en el proceso. Si antes Calígula disfrutaba de la crueldad, ahora su sed de sangre se convirtió en un ritual. Los espectáculos en el Coliseo dejaron de ser enfrentamientos entre gladiadores para convertirse en carnicerías humanas. Ciudadanos inocentes eran arrojados a las fieras por diversión. Familias enteras eran masacradas para entretenerlo, y los juegos nunca terminaban hasta que el emperador estuviera satisfecho. En una ocasión, durante una de sus extravagantes celebraciones, Calígula ordenó que los espectadores que habían asistido al anfiteatro fueran arrojados a las bestias. ¿La razón? No había suficientes gladiadores para la matanza del día, y el emperador no podía permitirse un espectáculo aburrido. Otra historia habla de un senador que, por mala suerte, bostezó durante uno de sus discursos. Calígula se detuvo, lo miró fijamente y sonrió. Sin decir una palabra, señaló al hombre y los guardias lo arrastraron fuera del recinto. Horas después, su cuerpo sin cabeza fue exhibido en la entrada del foro. Nadie volvió a bostezar en su presencia.
El desprecio de Calígula por el Senado romano se convirtió en un espectáculo humillante. No solo los obligaba a asistir a sus absurdos juegos y a participar en sus orgías, sino que también disfrutaba burlándose de su autoridad. Nada dejó más clara su burla que su relación con Incitatus, su caballo favorito. Calígula estaba convencido de que su caballo era superior a los senadores que lo rodeaban. Lo vestía con mantos púrpuras, lo adornaba con collares de oro y le construyó un palacio de mármol con establos cubiertos de piedras preciosas. Se aseguraba de que Incitatus fuera servido con los mismos manjares que él comía, e incluso lo alimentaba con vino en copas de oro. Pero la máxima humillación llegó cuando anunció que haría de su caballo cónsul de Roma. El Senado, aterrado y humillado, aplaudió la idea, pues contradecir al emperador significaba la muerte. Nadie se atrevió a desafiarlo. Para Roma, aquella decisión fue la confirmación de que el emperador había cruzado el umbral de la locura. Ya no era un gobernante, era un dios sin control, un lunático con el poder de arrastrar el imperio a la ruina. El temor y la conspiración. El miedo se extendió como un veneno por Roma. Los senadores, los nobles, los soldados de la guardia pretoriana, todos sabían que no podían seguir soportando aquel reinado de terror. La muerte de Drusila lo había sumido en una locura irreversible. Cada día se sumaban más ejecuciones, más torturas, más humillaciones. Comenzaron a surgir los susurros de conspiración. Los hombres más poderosos del imperio se reunían en secreto, sabiendo que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero matar a un emperador no era una tarea sencilla. Si fallaban, la represalia sería inimaginable. Aún así, una cosa estaba clara. Calígula debía morir. Lo que nadie sabía era cuándo ni cómo, pero Roma ya había condenado a su emperador, y la sombra del asesinato ya se cernía sobre él. Calígula ya no era un hombre, o al menos no se veía a sí mismo como uno. En su mente delirante ya no era el hijo de Germánico ni el heredero de la dinastía Julio-Claudia. Era un dios viviente, la encarnación de Júpiter, la divinidad suprema en la tierra. Roma debía inclinarse ante su presencia. Sus súbditos ya no eran ciudadanos, eran devotos, adoradores de su grandeza. Su palabra no era una orden, sino un mandato divino. Cualquier duda, cualquier mínima muestra de escepticismo sobre su divinidad, era castigada con la muerte. La capital del imperio, la Roma que una vez había sido la cuna de la razón y el poder, se convirtió en un santuario dedicado a un solo ser, Calígula, el emperador Dios. Todo comenzó con pequeños gestos, señales que en un principio fueron tomadas como excentricidades de un emperador caprichoso. Se mandó a fabricar estatuas con su imagen en todo el imperio, reemplazando las de los dioses tradicionales. Ordenó que en los templos se realizaran sacrificios en su honor, junto a los rituales de Marte, Apolo y Júpiter. Pero eso no era suficiente. Quería ser adorado en vida, sentir la sumisión de cada romano a su poder absoluto. Mandó a construir un templo dedicado exclusivamente a él, con sacerdotes encargados de rendirle tributo todos los días. Cualquier ciudadano que se negara a inclinarse ante su imagen era castigado públicamente. Los sacerdotes de los templos antiguos fueron obligados a cambiar sus oraciones. Ahora, ya no se pedía la bendición de los dioses tradicionales, sino la de Calígula. Los senadores, con miedo en el rostro, comenzaron a llamarlo Dominus et Deus, Señor y Dios. En cada reunión oficial se inclinaban hasta el suelo antes de hablarle, como si estuvieran en presencia de una entidad celestial. El emperador se rodeó de lujos sin precedentes. Vestía túnicas doradas, se colocaba coronas de laurel bañadas en oro y se adornaba con capas bordadas con piedras preciosas.
Se paseaba por el palacio imperial como si estuviera caminando por los cielos. Sus discursos se volvieron más egocéntricos, más delirantes. Hablaba de su inmortalidad, de su grandeza divina y de cómo los demás dioses le temían. Y como todo dios, Calígula exigía sacrificios. El emperador ya no se conformaba con ejecuciones ordinarias. Ahora, la muerte debía ser un tributo en su honor. Mandó realizar sacrificios humanos en los templos, mezclando rituales religiosos con espectáculos de sangre. Los sacerdotes traían prisioneros al altar, donde eran degollados mientras Calígula observaba con una sonrisa complacida. Los cuerpos eran luego desmembrados y arrojados a los perros, en una ceremonia que, según el emperador, purificaba el alma del imperio. Pero esto no era suficiente. El emperador quería más. En un banquete celebrado en su honor, un senador se levantó para hacer un brindis. Calígula, visiblemente aburrido, lo observó con desprecio. ¿Sabes qué haría esta noche más interesante?, dijo en voz baja, inclinándose hacia uno de sus guardias. En cuestión de minutos, los soldados irrumpieron en la sala, arrastrando a un esclavo joven hasta la mesa del emperador. El silencio cayó sobre los invitados, mientras el muchacho, temblando, suplicaba por su vida. Calígula, con una copa de vino en la mano, observó la escena con una calma inquietante. Luego, con un simple gesto, ordenó su muerte. El verdugo no dudó. La cabeza del esclavo rodó por el suelo, mientras su sangre salpicaba los platos de comida. El emperador levantó su copa y bebió lentamente, sin apartar la vista del cadáver. «Ahora sí, podemos seguir con la cena», dijo con una sonrisa. Los invitados aterrorizados forzaron sonrisas y continuaron comiendo. Sabían que cualquier muestra de horror podría convertirlos en la próxima víctima. El Coliseo se convirtió en un escenario aún más brutal. Las batallas entre gladiadores ya no eran enfrentamientos justos. Ahora, los luchadores eran obligados a pelear sin armas, con las manos desnudas, mientras las fieras hambrientas esperaban su turno para devorar a los perdedores. Pero lo peor llegó cuando Calígula ordenó un nuevo tipo de espectáculo. Ya no eran solo esclavos o criminales los que morían en la arena. Ahora, ciudadanos romanos inocentes eran seleccionados al azar y arrojados a los leones. Se dice que en una ocasión, Calígula entró al Coliseo en plena tarde. Encontró que la jornada de combates había sido aburrida y, enfurecido, ordenó que los primeros 5 espectadores que encontraran fueran ejecutados en la arena. Los guardias cumplieron la orden sin dudarlo. Hombres, mujeres e incluso un niño fueron arrastrados y arrojados a las bestias. El emperador disfrutó cada segundo. Las súplicas, los gritos, el sonido de los huesos rompiéndose bajo las fauces de los animales. Cuando terminó el espectáculo, levantó su copa y brindó en honor a los dioses. Los asistentes, empapados en el horror de lo que habían presenciado, hicieron lo mismo. Nadie podía desafiar la voluntad del Dios vivo. Pero la locura de Calígula no solo se dirigía hacia sus enemigos, incluso sus seres más cercanos estaban en peligro. Se casó con Cesonia, una mujer de carácter fuerte que, a diferencia de sus anteriores amantes, parecía ser la única que comprendía su naturaleza, la única que podía ver el monstruo en el que se había convertido y, en lugar de temerlo, lo abrazaba. Cuando Cesonia quedó embarazada, la corte contuvo la respiración. Si el niño nacía, sería el heredero de Calígula. Pero el emperador no veía las cosas de esa manera. Una noche, después de un banquete, Calígula la miró fijamente y le preguntó si confiaba en él. «Por supuesto, mi señor», respondió ella. El emperador sonrió y con un movimiento rápido hundió su daga en su vientre. Los gritos de Cesonia desgarraron la noche mientras los sirvientes retrocedían, horrorizados. Calígula abrió su vientre con brutalidad.
extrayendo al niño aún sin vida. «Ningún hijo mío me traicionará», susurró. Cesonia murió poco después, desangrada, mientras el emperador se recostaba junto a su cadáver, como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, el cuerpo de su esposa fue arrojado al río Tíber. Nadie habló de ello. Nadie se atrevió. Los senadores ya no podían ocultar su temor. Roma entera temblaba bajo la sombra del emperador. La conspiración crecía en las sombras. La guardia pretoriana, el Senado, los ciudadanos, todos sabían que si Calígula seguía vivo, el imperio colapsaría. Había llegado la hora de actuar. Había llegado la hora de matar a un dios. Roma se ahogaba en sangre. Las calles estaban cubiertas de cadáveres. Los templos ahora rendían culto a un solo dios, y el Senado vivía bajo la constante sombra del miedo. El reinado de Calígula no solo había convertido la ciudad en un escenario de horror y locura, sino que había dejado claro que nadie, ni siquiera los más poderosos, estaban a salvo. El emperador, en su delirio, creía que su dominio era absoluto. Se paseaba por el palacio imperial con la confianza de un ser inmortal, convencido de que jamás podría ser tocado. Pero entre sus susurros de grandeza, no escuchó los cuchillos que se afilaban en la oscuridad. La paciencia de Roma había llegado a su límite. Los senadores, los generales, incluso la guardia pretoriana, comenzaban a darse cuenta de que solo había una salida. Calígula debía morir. La paranoia del emperador había alcanzado su punto máximo. Veía traiciones en todas partes, incluso donde no las había. Se encerraba en su palacio, rodeado de estatuas de sí mismo, hablando con ellas como si fueran dioses reales. Los consejeros ya no eran consejeros, sino adoradores obligados, cuyo único propósito era alimentarle con alabanzas vacías. Cualquier desvío de la adoración absoluta era castigado con la muerte. Un senador que tardó en inclinarse al verlo fue decapitado en el acto. Un centurión que lo miró sin el debido temor fue arrojado a los leones. Pero el peor castigo lo recibió un hombre que cometió el error de bostezar durante uno de los discursos del emperador. «¿Te aburro?», preguntó Calígula con una sonrisa. El hombre intentó disculparse, pero fue reducido al suelo por la guardia pretoriana. El emperador, sin dejar de sonreír, ordenó que le cortaran la lengua allí mismo, en la sala del trono. El grito ahogado del desafortunado resonó por toda la estancia, antes de que su cuerpo convulsionara en un charco de sangre. El mensaje estaba claro. Roma no tenía voz. Roma no tenía libertad. Roma solo tenía miedo. El asesinato de su esposa y su hijo no nacido marcó un antes y un después. Hasta los más leales comenzaron a preguntarse cuánto tiempo más durarían vivos. Fue entonces cuando los murmullos comenzaron a tomar forma. El Senado, harto de la humillación y la sangre, comenzó a reunirse en secreto. Pero no podían actuar solos. Para matar a un dios, necesitaban a sus guardianes. Fue así como la guardia pretoriana entró en escena. Casio Querea, un veterano endurecido por la guerra, había servido bajo Tiberio y ahora era comandante de la guardia. Había visto con sus propios ojos la degeneración de Calígula y había soportado años de humillaciones. El emperador lo despreciaba, lo llamaba afeminado. Se burlaba de su voz ronca y le daba órdenes absurdas solo para verlo humillarse. «Eres menos que un esclavo, Casio», le dijo un día, mientras le lanzaba un trozo de pan al suelo. «Come, como el perro que eres». Querea se arrodilló y tomó el pan. No dijo nada. No mostró emoción alguna, pero en su mente la sentencia de muerte de Calígula estaba firmada. Se reunió con otros oficiales de la guardia. Se reunieron en los callejones oscuros de Roma, lejos de los ojos del emperador. Hablaron en susurros, conspiraron en sombras. El día de la liberación estaba cerca.
Calígula, en su delirio, empezó a tener visiones. Se despertaba en medio de la noche gritando, asegurando que sombras invisibles lo acechaban. «Lo veo. Me mira», decía, temblando, mientras sus esclavos intentaban calmarlo. Los sacerdotes comenzaron a advertirle sobre malos augurios. Los animales sacrificados mostraban órganos podridos. Los cielos parecían más oscuros de lo normal y la luna adquirió un tono rojizo una noche. Pero Calígula no escuchaba. Se reía de las advertencias, convencido de que ningún mortal podría tocarlo. «Roma me pertenece», dijo con los ojos desorbitados. «Soy inmortal, soy Júpiter». Pero Júpiter estaba a punto de caer. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Roma celebraba los Juegos Palatinos. El emperador, como siempre, se presentó vestido con una túnica dorada, rodeado de su guardia y su corte de aduladores. El Coliseo estaba abarrotado. Los gladiadores esperaban su turno. Los leones rugían en sus jaulas y la multitud aclamaba al emperador. Pero en los pasillos del palacio, la muerte esperaba. Casio Querea y sus hombres se ocultaban en la penumbra, con las manos aferradas a las empuñaduras de sus dagas. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Finalmente, el emperador decidió retirarse. Avanzó por los pasillos acompañado por unos pocos guardias y asistentes. No tenía idea de que estaba caminando hacia su fin. Cuando dobló una esquina, Casio Querea emergió de las sombras. Calígula frunció el ceño. Se detuvo. El silencio en el pasillo era absoluto. Solo el sonido de su propia respiración rompía la quietud. «Ave, César», susurró Querea. El emperador inclinó la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. No tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, Querea desenvainó su daga y la hundió en su abdomen. La sangre brotó de su boca en un jadeo ahogado. Los demás conspiradores saltaron sobre él, apuñalándolo una y otra vez. Calígula se tambaleó. Intentó hablar, pero su voz ya no existía. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Los golpes no se detuvieron. La bestia sangraba. Los cuchillos atravesaron su pecho, su cuello, su rostro. Su túnica dorada quedó empapada en su propia sangre. Cuando los golpes finalmente cesaron, el emperador no era más que un amasijo de carne mutilada. Roma había sido liberada. El cadáver de Calígula fue arrastrado por los pasillos del palacio. Su rostro desfigurado ya no tenía el brillo de la divinidad. Su esposa, Cesonia, fue asesinada poco después. Su hija de 2 años fue estrellada contra un muro para asegurarse de que no quedara descendencia. El Senado intentó borrar su memoria, destruir sus estatuas, eliminar su nombre de la historia. Pero el terror que sembró nunca desapareció. El eco de su locura siguió resonando en las calles de Roma. Y en las noches de luna llena, los guardias del Monte Palatino juraban que aún podían escuchar sus risas en la oscuridad. El cadáver de Calígula yacía en el suelo, un charco de sangre oscura expandiéndose lentamente bajo su cuerpo mutilado. Su túnica dorada, símbolo de su supuesta divinidad, ahora estaba empapada en su propia sangre. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban el horror de su último instante, la incredulidad de un dios que descubría que la inmortalidad era solo un espejismo. Los conspiradores permanecieron en silencio por un instante, respirando agitadamente, con las dagas todavía goteando sangre. Casio Querea, con el rostro impasible, observó el cadáver sin emoción. No había satisfacción en su mirada, solo la certeza de que Roma había sido liberada de su peor pesadilla. Pero el trabajo aún no había terminado. El dios caído debía ser borrado de la faz de la tierra. La noticia de la muerte de Calígula se propagó como un incendio descontrolado. El palacio imperial se convirtió en un caos de gritos, carreras y traiciones.
Los senadores, que durante años habían temblado de miedo ante el emperador, ahora salían de las sombras con rostros de alivio y odio. Algunos corrieron a saquear sus aposentos, destruyendo cada vestigio de su reinado de locura. Las estatuas de Calígula fueron derribadas y sus retratos quemados. Los esclavos, que antes se arrastraban temerosos, comenzaron a escupir sobre el cuerpo de su amo. El Senado, reunido en sesión de urgencia, declaró a Calígula como un enemigo de Roma. Su nombre sería eliminado de los documentos oficiales, sus templos destruidos y su legado erradicado. Pero la furia del pueblo no se detuvo ahí. Su familia debía pagar. Cesonia, su última esposa, no intentó huir. Cuando los soldados irrumpieron en su cámara, simplemente los miró con frialdad. Sabía que su destino estaba sellado. «Mátame rápido», dijo, con voz firme. Pero Roma no concedía muertes piadosas. Fue arrastrada hasta el patio del palacio, donde la obligaron a arrodillarse ante el cadáver de su esposo. Uno de los soldados desenvainó su espada y, sin decir palabra, le abrió la garganta de un solo tajo. La sangre brotó en una cascada caliente, empapando las piedras del suelo. No hubo gritos, solo el sonido de un imperio purgando su propia enfermedad. La hija de Calígula, apenas una niña de 2 años, fue la última en enfrentar la ira de Roma. Los soldados discutieron brevemente qué hacer con ella. Algunos sugirieron dejarla vivir, otros aseguraron que era demasiado peligroso permitir que la sangre de Calígula continuara. La decisión fue rápida. Uno de los pretorianos la tomó en brazos y la lanzó contra una pared de mármol. El crujido de huesos rompió el silencio. La dinastía del emperador loco había sido erradicada, pero el odio de Roma aún no estaba satisfecho. El cadáver de Calígula fue arrastrado por las calles, expuesto al desprecio de los ciudadanos que una vez habían aclamado su reinado. Los niños le lanzaban piedras. Las mujeres escupían sobre su rostro desfigurado. Algunos soldados arrancaron trozos de su túnica dorada como trofeos. El Senado prohibió que fuera enterrado en el mausoleo imperial. No merecía descanso entre los grandes emperadores. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en las afueras de la ciudad. Un agujero en la tierra, sin lápida, sin honor. Pero el odio no era suficiente para borrar el miedo. Algunos aseguraban que la sombra de Calígula aún acechaba a Roma, que su espíritu vengativo nunca abandonaría la ciudad que lo traicionó. Con su muerte, el caos se apoderó de Roma. El Senado intentó restaurar el orden, pero la paranoia no desapareció. Se decía que, en las noches de luna llena, los soldados que participaron en su asesinato sufrían pesadillas terribles. Algunos aseguraban haber visto su espectro vagando por el monte Palatino, vestido con su túnica dorada, su rostro aún ensangrentado, murmurando palabras incomprensibles. Los sacerdotes intentaron purificar la ciudad con rituales, pero los gritos de Calígula aún resonaban en la memoria de Roma, porque un hombre puede morir, pero el terror que sembró jamás desaparece.